Muy buenas noches. Vamos a intentar hablar de un tema desconocido. Desconocido para la mayor parte de los contadores. Digamos que la vida nos sorprendió. La vida nos sorprendió hace algunos años, cuando entramos en el mundo de los estándares internacionales de información financiera. Esos estándares tienen una particularidad, ¿no? No son estándares, no son de contabilidad. Realmente el título preciso de eso es Estándares para la presentación de reportes financieros. No tiene nada que ver con la contabilidad, aunque aquí eso se ha confundido. Y decía el señor presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, no es pariente mío, para que no hayan a haber confusiones. Lo más novedoso que ha existido en el desarrollo de la contabilidad en los últimos tiempos es haber inventado el valor razonable. Es una afirmación que lo deja uno como, uy, inventamos. Porque parece que no inventábamos nada desde por allá del siglo XIV, cuando se inventó la partida doble. La contabilidad marcha a unos ritmos supremamente lentos. Entonces yo decidí hacer unas miradas que concluyeron en una orientación profesional que emitió el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en el año 2009 y que se denomina Orientación Profesional para la presentación de estados financieros bajo estándares internacionales de información financiera. Y nosotros diseñamos una metodología de cómo hacer ese asunto, pero por supuesto teníamos que hacer una exploración acerca de qué era esa gran novedad del valor razonable. En una primera instancia nos encontramos con que el IASB, International Accounting Standard Board, que es el emisor de normas contables, una entidad privada, entre otras cosas, tiene dentro de sus asesores a un organismo supremamente interesante. IVSC, International Valuation Standard Committee. A esas iniciales le colocan ustedes ahí el famoso .org y le preguntan a Dios. ¿Okay? Dios se llama Google. Está en todas partes y todos lo saben.
Y él los lleva a una página en donde por fortuna hay algunos textos publicados en castellano. Y en esa página, el Comité Internacional de Valoración desarrolla una temática supremamente extensa. 3 estándares internacionales de valoración. Uno que es un código de ética de la valoración. Uno segundo sobre métodos de valoración. Y un tercero sobre informes. Los que están en el campo de la contabilidad se darán cuenta que eso es como si fuera una copia de lo que nosotros conocimos durante muchos años como los estándares internacionales de auditoría, generalmente, no, los estándares de auditoría de general aceptación. Normas de la persona, normas del trabajo y normas del informe. El texto más largo, por supuesto, es el de las normas del trabajo. Allí nos referencian unos 5 bloques de temas de valoración. Valoración de arrendamientos financieros, valoración de activos, valoración de inmuebles, valoración de matrimonio. El matrimonio también hay que valorarlo, sobre todo cuando llega el momento de acabarlo, es el momento de valorar. Y en esos grandes temas se abordan 132 métodos de valoración. Entonces uno llega y dice, bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer hoy las empresas en la práctica de presentación de estados financieros bajo estándares internacionales frente a esa disponibilidad de métodos de valoración? Son valores de mercado. Y entonces uno se va encontrando con una serie de cosas preocupantes, ¿no? Se puede utilizar cualquiera de los 132 métodos. Yo me imagino que ya todos los contadores se saben los 132 métodos. Por eso no voy a hablar de los métodos, ¿sí? Porque eso ya debe estar en sus competencias profesionales. El asunto es que hay 132 opciones para escoger el método de valoración que le convenga. Yo les decía hace un momento, los estándares no son estándares. Los estándares realmente son un marco de autorregulación. Cada empresa es libre de establecer sus políticas contables. Dentro de esas políticas contables, por supuesto, están los métodos de valoración. Y entonces cada empresa las escoge de acuerdo a sus intereses. Habrá empresas que dicen, como los niños, yo quiero ser grande. Y entonces se establecen unas políticas de valoración que tienen la característica de ser agresivas.
Las políticas de valoración agresivas son las que permiten incrementar sustancialmente el activo y el patrimonio para que la empresa parezca más grande e incrementar sustancialmente la rentabilidad para que la empresa sea envidiable en términos de la venta de acciones en el mercado público de valores. Eso son algunas de las variables que miran los inversionistas. Que la empresa tenga crecimiento, que la empresa tenga rentabilidad, y un dato que no lo da la contabilidad, que es que la empresa tenga un gran potencial de posicionamiento de mercado. Entonces, si una empresa quiere vender acciones en el mercado público de valores, utilizará métodos de valoración agresivos, los que le permiten hacerla ver más grande. Así como las muchachas cuando quieren igualar la estatura del novio, ¿no? Entonces se ponen sus tacones, tacón puntilla 14, de acuerdo con la moda, pues con el tacón adelante. Porque eso las hace ver más llamativas. ¿A qué ha llevado esto? A que los estados financieros dejaron de revelar la situación y los resultados de la actividad de las empresas y pasaron a revelar lo que la empresa quiere que la gente vea de ella. De alguna manera se constituyeron los estados financieros en un mecanismo de marketing para la venta de acciones. Un marketing terriblemente peligroso. Los que han leído la ley 1314 recordarán los temas, ¿no? de la ley 1314, que dice que Colombia debe hacer una convergencia a estándares internacionales. Y nosotros, que somos como bastante perezosos, los más perezosos están en el Consejo Técnico, Consejo Técnico de la Copiaduría Pública, decidieron no hacer convergencia, sino decidieron hacer adopción. Los hemos copiado tal cual. El famoso DUR son 3 artículos y la copia del documento del IASBI, de la última traducción del IASBI al castellano, transcrita literalmente. No hubo el tal proceso de convergencia. La convergencia es un método que intenta que esas normas extranjeras, son extranjeras, no son internacionales, coincidan con la regulación nacional. Y resulta que esa regulación nacional no ha sido mirada en términos de convergencia. Lo único que yo voy a hablar de riesgos de valoración, porque yo voy a hablar de otras cosas, es decir, voy a aplicar el método del gusanito. Me invitaron a hablar de riesgos de valoración en las pymes y como yo no sé de eso,
Entonces voy a hacer como Juanito, cuando le preguntaron qué era el elefante. Y él contestó lo único que sabía, que era el gusanito. El elefante es un animal grandototote, que tiene unas patas así todas gruesas, tiene una trompa que le da hasta el suelo, unos colmillos larguísimos y una cola que parece un gusanito. Y arrancó a hablar del gusanito. Así voy a hacer yo esta noche. Voy a hablar del gusanito. Pero primero voy a hablar de las patas del elefante. Hace un par de años, una empresa que parecía supremamente próspera de la rama litográfica fue observada por un grupo económico. No les puedo dar los datos de manera más precisa. Y el grupo económico dijo, esta empresa está como buena, voy a comprarla. Llamaron a los socios y les dijeron, les compramos esta empresa. Para no ponernos a regatear, ustedes sencillamente nos dan la decisión de venderla y dejamos el valor de la empresa al arbitrio de la aplicación de un método de valoración con base en estados financieros presentados en el marco de estándares internacionales de información financiera. Entonces, los socios dijeron de eso. Llamaron a su contador, llamaron al revisor fiscal, le dijeron, bueno, hagan los estados financieros de esta empresa sobre estados financieros sobre estándares internacionales de información financiera. Y ellos lo hicieron de la forma que les convenía, es decir, utilizando políticas contables agresivas. Valoraron, presentaron los estados financieros, sobre eso se aplicó el método de valoración y les pagaron. Ellos entregaron la empresa y unos 3 meses después el grupo económico se dio cuenta que lo que habían adquirido no era realmente un buen negocio. Llamaron a los socios de la empresa adquirida, a los antiguos socios, y les dijeron, reversemos ese negocio. Los socios dijeron, no. Nosotros cumplimos con todas las condiciones del contrato. Entonces, no hay por qué reversar el negocio, pero los grupos económicos tienen bastantes para pelear por sus intereses. Entonces, contrataron una de las mejores empresas en derecho económico del país. No era del fiscal, era la competencia del fiscal. Porque es que la empresa del fiscal es una de las grandes empresas de derecho económico en el país. Los abogados miraron eso y dijeron, tenemos que conseguirnos un asesor que realmente sepa de estándares internacionales. Y consideraron ellos que el asesor que realmente sabe de estándares internacionales
es al que no le gustan, porque al que no le gustan tiene que estudiarlos profundamente para poder confrontarlos. Me contrataron a mí. Yo fui, hice una auditoría, encontré algunas pequeñas cosas que no valdrían la pena para un proceso jurídico de esa magnitud, como el hecho de que habían reconocido algunos ingresos recibidos por anticipado como ingresos del periodo, pero no habían reconocido simultáneamente los costos asociados. Pero eso era una cosa menor. Y finalmente yo presenté mi informe. Así, claro, sencillo como todo lo de la auditoría. La auditoría también aguanta todo lo que uno quiera. He examinado los estados financieros que se elaboraron con base en estándares y representan razonablemente la situación y los resultados, en mi opinión. Eso es terrible, ¿no? Porque una opinión es una afirmación que carece de base empírica. Por eso es un derecho constitucional, ¿no? Y por eso los contadores, cuando los investigan, dicen, nadie puede ser perseguido por sus opiniones. ¿Eh? Que es una argumentación tremendamente pobre. Y el otro asunto es que, ¿qué es eso de razonable? Razonable es cualquier cosa. Razonable es uno de esos términos peligrosos de utilizar en una argumentación, porque es una palabra polisémica, es decir, que tiene distintos significados. Razonable puede ser lo mejor dadas las circunstancias. Razonable puede ser de acuerdo a normas. O razonable puede ser más o menos cierto. Y eso hace que cuando yo digo que algo es razonable, pueda ser mentira. Sí, un contador acostumbrado a darle el regalo de Navidad a su esposa de acuerdo a cómo se hubiera comportado durante el año. Y entonces, en un año determinado, hizo un examen exhaustivo del comportamiento de su esposa y verificó que ella le había sido fiel 316 días, 22 horas, 15 minutos, 32 segundos, 4 décimas. El examen fue exhaustivo. Razonablemente fiel, ¿cierto? Más que menos. Comportamiento de fidelidad razonable. Pero fidelidad, peligrosísima la palabrita. Por eso es que nuestro Código de Comercio le dice a los revisores fiscales que nunca dictaminen razonabilidad de los estados financieros, sino que dictaminen dignidad de los estados financieros. Aunque eso trata de derogarlo el Consejo Técnico a través de un decreto, el famoso DUR. Complementé mi dictamen diciendo, solamente hay un problema, y es que las políticas contables
se establecieron sobre supuestos económicos que no corresponden con la realidad nacional. Un dictamen así suavecito. La firma de abogados ganó el proceso. Los socios de la empresa objeto del negocio devolvieron el dinero. El grupo económico comprador devolvió la empresa y hasta ahí casi todo bien. Hubo un pequeño riesgo. El contador y el revisor fiscal fueron objeto de un decreto de vacaciones no remuneradas con alojamiento y alimentación incluida. Ellos le alegaron al juez que habían cumplido rigurosamente los estándares internacionales. Y el juez les dijo así, muy pausadamente, es que a ustedes aquí no los están juzgando por sus conductas profesionales. A ustedes los están juzgando por sus conductas criminales. Porque eso que ustedes llaman valor razonable, el Código Penal lo llama estafa. Es ganar ventajas con base en conocimiento para generar daño económico a otro. Y ellos están modelando. Es lo único que voy a hablar yo de riesgo, de valoración. Espero que este ejemplo sea un buen motivo para la prudencia en el ejercicio profesional de los contadores públicos con eso del valor razonable, que nos dijeron que era la última invención de la contabilidad. A mí eso no me sonó, de que eso era la última invención de la contabilidad. Y como yo soy un desocupado, entonces me fui a averiguar cómo era eso del valor razonable. Lo primero que descubrí es que es una mala traducción del inglés, que realmente lo que en inglés se dice es fair value, que es precio justo. Y entonces empecé a hacerle el seguimiento a la expresión y me llevó a Aristóteles, a Grecia, a un libro interesante de Aristóteles que se llama Ética a Nicómaco. Y en ese libro Aristóteles desarrolla un debate entre dos conceptos: el concepto de economía y el concepto de crematística. Para Aristóteles, economía y crematística se centran en la polaridad del bien y el mal. Para Aristóteles, la crematística, que consiste en intercambiar bienes de una manera tal que el vendedor obtiene una
alta tasa de ganancia, es decir, la crematística se fundamenta en la especulación, Aristóteles lo considera una práctica condenable. En tanto que la economía desarrolla el análisis de esas mismas actividades de intercambio, donde el vendedor recibe como contraprestación de los artículos entregados un justo precio que consiste en la recuperación del costo y un margen justo de ganancia. No es especulativo. Allá fue donde se inventó justo la última invención de la contabilidad según el Consejo Técnico. En Grecia. A los que les gusta la religión, entonces pueden dedicarle un ratico a leerse la Suma Teológica de Tomás de Aquino y van a encontrar allá unos 4 capítulos de esa obra dedicados al análisis del precio justo. Es decir, eso no tiene nada de novedoso. Es terriblemente peligroso en términos del ejercicio profesional. Y debemos tener cuidado porque ahora los contadores tienen que ser valoradores. Porque si no, ¿cómo hacen estados financieros? Tienen que ser valoradores. Es una competencia inexcusable. Pero hay que mirarla de una forma muy cuidadosa para no caer en tremendos riesgos. Esas, digamos, primeras curiosidades me condujeron a hacer una pequeña lectura de la teoría de la contabilidad sobre una serie de personas que son tremendamente reconocidas en el mundo por sus posiciones teóricas, por sus construcciones teóricas. Matesis, considerado por muchos el más grande teórico de la contabilidad. Les anuncio que yo no le creo. El único libro que se ha traducido al castellano, que se llama Contabilidad y Métodos Analíticos, aborda una temática supremamente interesante. Y la temática se orienta a diferenciar medición y valoración, que para nosotros tiene que ser un elemento clave, porque nosotros siempre hemos trabajado esos dos conceptos como sinónimos. Nosotros creemos que medir es valorar, o que valorar es medir. Y eso parece ser que no es cierto. Matesis dice que medición y valoración son distintas, pero incorpora un error supremamente fuerte en sus consideraciones, y es confundir medición con clasificación y valoración con asignación de números a las clasificaciones establecidas. Es decir, el planteamiento de Matesis resulta siendo decepcionante.
Otro gran teórico es Ihiri. Entonces, Ihiri aborda el concepto del valor razonable y dice que hay dos cosas que hay que considerar en la contabilidad. Que una son operaciones reales, realizadas, y otras son operaciones no realizadas. Los contadores saben que el valor razonable es el cálculo de unos resultados con base en operaciones no realizadas. Pero Ihiri cometió un error terrible. Y es que dice que las operaciones realizadas son aquellas donde se ha surtido el pago, una suerte de contabilidad de caja. En tanto que las no realizadas son, por ejemplo, las ventas a crédito, que es otro desastre de definición. Había que entonces empezar a estudiar el asunto como más en profundidad. Entonces, abordé el desarrollo de alguna teoría que construí por allá del siglo pasado. Yo soy del siglo pasado, yo no soy millennial ni centennial. Y esa teoría la hemos llamado la contametría. ¿Qué pasó? La contametría yo la puedo definir, ahora sí, después de esta introducción, como una tecnología social de la contabilidad que va a hacer a la contabilidad inmune a la famosa cuarta revolución industrial, a los ataques de lo que han llamado la inteligencia artificial, porque quienes aseguran que la inteligencia artificial destruirán la contabilidad es una de las profesiones con más altas posibilidades de desaparecer en los próximos años, lo hacen confundiendo contabilidad con teneduría de libros. Y entonces lo que nosotros decimos en esta tecnología social es: la contabilidad no es teneduría de libros. La contabilidad no es una servidumbre del derecho. La contabilidad no es una servidumbre de la economía. La contabilidad es una ciencia social que tiene la función de simplificar la complejidad a través de representaciones de transacciones sociales. Y los factores que determinan a la sociedad se llaman territorio, cultura, población y economía, en tanto que la contabilidad actual solamente está mirando una parte de la economía, que es el componente financiero de esa economía.
La contabilidad es mucho más que eso. Cuando nosotros decimos que la contabilidad debe hacer representaciones de estos elementos del territorio, estamos sentando todas las bases para desarrollar de una manera efectiva la contabilidad de recursos naturales, ¿sí? Porque eso es contabilidad, pero nosotros no hemos sido capaces de desarrollar el conocimiento y apropiarnos de los mercados, ¿sí? Porque estamos obnubilados con la contabilidad financiera. La contabilidad de la cultura, que tiene que ver con todo eso de los patrimonios históricos, arquitectónicos, las fiestas, los carnavales, algunas de esas cosas que ahora les dio por llamar economía naranja. La contabilidad de la población, que tiene que ver con la gente, y dentro de las empresas con el talento humano. Y la economía, que es mucho más que finanzas, es producción, es distribución, es consumo. Allí hay muchísimas cosas por representar. Y todas esas representaciones se construyen a través de una dimensión instrumental. Esa dimensión instrumental parte de la clasificación de lo que nosotros queremos representar a través de informes contables. Hasta ese momento nosotros estamos como paranoicos, pensando que la única forma de clasificar es a través de los elementos de los estados financieros. Pero uno se pregunta, ¿y para qué carajo yo necesito los elementos de los estados financieros para hacer una representación, por ejemplo, de los usos del suelo? Que sería una información supremamente importante para evaluar la gestión pública, que nos permitiría detectar muy fácilmente todos los procesos de corrupción que se desarrollan en el sector público por el cambio de destinación de los usos del suelo. No solo los cambios de los cuales hay un antecedente histórico en el municipio de Mosquera, cuando el alcalde modificó el plan de ordenamiento territorial para que Tom y Jerry se volvieran multimillonarios de la noche a la mañana. Llegaron párvulos al Palacio de Nariño y salieron multimillonarios. Dicen que porque son muy buenos emprendedores, ¿no? Vendiendo manillas. Pero ahí hay una demostración que no fueron las manillas. O casos muy recientes, ¿no? Como el incurrido por el alcalde Peñalosa, por allá en ese proyecto de la calle 86, que está en boca de todo el mundo, donde inclusive permitió la privatización de calles para desarrollar un centro comercial a unos grupos de ingenieros que fueron financiadores de su campaña. Hay otras formas de clasificar, por ejemplo, esos terrenos, esos recursos del suelo. Yo puedo hablar de los usos residencial, comercial, industrial, agrícola,
ganadero, parques naturales, santuarios. Y eso no tiene nada que ver con la propiedad. Y no tiene nada que ver con los elementos de los estados financieros. Pero es una representación social que la contabilidad es capaz de desarrollar. Y luego nos metimos en la única parte del modelo contamétrico en la que me voy a centrar para terminar la introducción y proceder al tema, ¿sí? Que es el problema de medición y de valoración, que ciertamente son cosas muy distintas. Yo voy a tratar de sintetizar la gran diferencia entre medición y valoración en unas pocas afirmaciones, unas 2 afirmaciones. La medición es objetiva, es decir, la medición es una característica del objeto observado. Es objetiva. Entonces yo puedo decir aquí que el área de este salón es de tantos metros cuadrados, o su volumen de tantos metros cúbicos. Y eso no lo cambia a nadie, porque se supone que las unidades de medición son constantes, inmodificables. Un metro es igual aquí que en la costa, ¿no? A diferencia de lo que uno habla sobre la moneda, ¿no? Porque la moneda en Bogotá es el parné, en Medellín es la luca y en Barranquilla es la barra. Esa ya está permeada por problemas de valoración. ¿Cuánto vale la embolada? 5 barras. ¿Y cuánto es eso? 15.000 pesos. La valoración es subjetiva. Es decir, la valoración no es una propiedad del objeto observado, sino que es un ejercicio del sujeto que valora. Es el que valora, el que determina la valoración. Es una historia viejísima. Cuando el curita franciscano, Luca Pacioli, escribió su sección de contabilidad en su texto de matemáticas, lo muestra muy claramente. Valore sus activos por su valor corriente. Ojo, no era costo histórico, era valor corriente. Y es un precio de mercado. Y le dice a los mercaderes en su obra, cuando vaya a valorar sus mercancías, procede como te he indicado para sus bienes y derechos. Valóralos al valor corriente. Y algo más para que se vea la prosperidad del negocio. Lo dice así, textual.
Si su valor corriente es 20, reconócelo por 24, para que se vea la prosperidad del negocio. Y eso es absolutamente válido en la sociedad del Renacimiento, porque el Renacimiento tuvo su lado oscuro. El Renacimiento no es solamente el renacer de las artes, de la preocupación por el hombre, de la preocupación por la razón, sino que el Renacimiento también es una sociedad de la ostentación, donde todo el mundo quiere mostrar que es más de lo que es. Por eso en el Renacimiento se ubica la época histórica en que se realizó la mayor falsificación de obras de arte, porque todo el mundo tenía el original de las pinturas, ¿sí? Y habían copias que eran mejores que los originales. Y entonces Paciolo, consecuente con esa sociedad, dijo, no, si esa vaina vale 20, pues reconózcala por 24 para que se vea que usted tiene un negocio próspero. Eso es valorar. Es decir, la asignación de ese valor depende del sujeto que valora. Y eso tiene que ser un elemento bien claro en los discursos del valor razonable. El valor razonable no es verificable, porque es la expresión del sujeto que valora. ¿Sí? Y es el sujeto que valora el que determina. Puede ser agresivo o puede ser conservador, como aquel comerciante que quiere pasar de agache para que no lo vea la DIAN, para que no lo boleteen, en esos estados de inseguridad a los que estamos retornando. Es el sujeto el que valora. La medición es del objeto, la valoración es del sujeto. Y por eso termina siendo tremendamente complicado. ¿Para qué se valora? Para cumplir unos propósitos, para alcanzar unos objetivos. Los propósitos de la valoración son propósitos de conocimiento, para desarrollar el conocimiento, desarrollar competencias intelectuales y técnicas, o puede ser un propósito afectivo que tiene que ver con la evocación, el recuerdo, evocación es recuerdo, que facilita comprensión de hechos, o puede ser la motricidad para mirar cómo se van moviendo los objetos de valoración a través del tiempo. O pueden ser objetivos de comunicación. Ese es uno de los grandes oficios de la contabilidad.
una disciplina de comunicación, puede ser para construir o reconstruir experiencias de información, puede ser para satisfacer los intereses de los usuarios de la información, puede ser para crear símbolos que representen a los objetos de valoración, para definir objetivos y para que esa valoración sea aceptada, necesita una actividad de prueba y consenso entre la comunidad. Yo, desde luego, no voy a desarrollar toda esa matriz, solamente los voy a dejar iniciados, ¿sí? Ahí habrá la presentación que la organización les compartirá y además un documento de un caso práctico de construcción, de desarrollo de un método de valoración. Observen ustedes que eso nos está diciendo una cosa. El valor, la valoración, no es una sola. Todo objeto es susceptible de diversas valoraciones. Depende para qué se hagan las valoraciones. Un patrimonio familiar no vale lo mismo cuando se va a enajenar que cuando se va a liquidar. Ustedes saben que, por ejemplo, la sociedad conyugal es una sociedad que no existe, solamente se origina para liquidarse, y eso tiene una forma de valoración totalmente distinta a si los bienes se estuvieran poniendo en venta. ¿Sí? O sea, lo que llaman los bienes de matrimonio o las valoraciones de matrimonio, que son bien distintas. ¿Cuáles son los intereses de la valoración? Los intereses tienen que ver con los destinatarios, con los agentes sociales a los cuales se informa, al capital, al trabajo, a la administración, a los clientes, a los consumidores, a los prestamistas, a los proveedores, a los aseguradores, al Estado y a la sociedad. Cada uno de esos agentes sociales que la administración contemporánea llama los stakeholders, tiene unos intereses en las valoraciones que son distintos, y por eso las valoraciones que se le presentan son distintas. Y a través de esos intereses se desarrolla conocimiento, se realiza trabajo de investigación, se realizan procesos de innovación. Ahora vamos a ver un ejercicio precisamente de innovación en la valoración. Y se desarrolla fundamentación conceptual, utilizando para eso datos, estructuras teóricas, teorías, símbolos, pruebas y, desde luego, comprobaciones de que eso funciona, de que es compartido por alguna comunidad.
Esto es una teoría bastante extensa. ¿Y qué podemos valorar nosotros en la sociedad? Podemos valorar el territorio, los recursos naturales. Desde la contabilidad, no desde la economía. Porque la economía solamente valora los bienes que están en circulación, es lo que están en el mercado. En tanto que la información social sí me permite valorar bienes que no están en el mercado. ¿Sí? ¿Cuánto vale Monserrate? Eso tiene un valor. No necesariamente medido en moneda. La valoración puede utilizar múltiples unidades de valoración. La moneda es un obstáculo al desarrollo de una tecnología profunda de la valoración. Podemos valorar bienes de la cultura, talento humano, población, fenómenos de educación, de pobreza, de desigualdad. Y desde luego, podemos hacer valoraciones económicas, que esas normalmente se utilizan la moneda como dimensión valorativa. Hay que determinar el objeto de valoración. Y los objetos de valoración no necesariamente son entes económicos. A mí me da mucha risa cuando uno empieza a estudiar contabilidad y entonces le dicen entidad, principio de entidad, y le definen ente económico. El ente que informa la contabilidad es la empresa, es ente económico. No, hay muchas otras formas, ecosistemas, cuencas hidrográficas, unidades territoriales, etnias, territorios, grupos sociales y sus relaciones. Y desde luego también administrativas, sectores y regiones. Yo puedo valorar muchas cosas más de bienes o empresas. Hay que tener unos objetivos de valoración. ¿Para qué se está valorando? Y desde luego, ¿para quién se está valorando? Porque eso genera diferenciaciones. ¿Cuándo se está valorando? ¿Y qué es lo que hay que valorar? ¿Cuáles son los fenómenos que se tienen que incorporar en un proceso de valoración? ¿Sí? Entonces, yo con esto quiero dejar planteado que valoración es muchísimo más que avalúos técnicos de propiedades o de mercancías. Valoración es un concepto muchísimo más amplio sobre el que nos toca construir cosas. Convencido de eso, entonces desarrollé
una innovación para hacer valoración del patrimonio empresarial. Se utilizan unas categorías. El patrimonio financiero virtual, que es igual al valor económico de mercado menos el patrimonio líquido financiero. El índice de patrimonio virtual, que es igual al patrimonio financiero virtual sobre el valor económico de mercado. El índice de excelencia organizacional, que se calcula con un dispositivo que en una manifestación de egolatría he denominado el Rafranruf. Seguramente ustedes se darán cuenta que eso tiene parecido con algo. Eso es pues la manifestación del ego, porque pues uno también tiene derecho a su ego, ¿no? Es una forma de valorarse. Y el patrimonio financiero potencial, que es hasta donde puede llegar a una empresa, si actúa en altos niveles de excelencia, que es igual al patrimonio financiero, el patrimonio financiero potencial es igual al valor económico de mercado dividido por el índice de eficiencia organizacional. Ese índice de eficiencia organizacional es realmente una medición de calidad y siempre tiene un valor entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Aquí tenemos el Rafranruf. Facilito. Cada uno de esos índices que aparece en esa tabla es consecuencia de un proceso de valoración. Cada uno. Yo sencillamente tomo los elementos de una organización, digamos los procesos de una organización, que no son estándares, eso depende de cada organización en particular. De tal manera que los que yo coloco ahí son ejemplos: organización, la forma como se disponen los recursos, producción, mercadeo, infraestructura, finanzas, talento humano, contratación, tributación, y sobre cada uno de ellos desarrollo una cantidad adecuada de valoraciones en términos de estrategia, el futuro, en términos de gestión, el proceso, y en términos de resultados, para finalmente obtener un índice de eficiencia organizacional. Es la sumatoria de los promedios dividido por el número de observaciones. La cifra da igual si la determino por aquí, si la determino por aquí. Pero yo, índice de eficiencia organizacional de una empresa, 0,60, 0,61. Bueno, hay una tabla de interpretación.
que me dice que cuando el índice de eficiencia organizacional de una empresa está entre el 0 y el 60%, es muy deficiente. Si está entre más del 60 hasta el 70, es deficiente. Si está entre más de 70 y 80, es aceptable. Si está en más de 80 hasta 90, es eficiente. Y si da más de 90, es excelente. Las aplicaciones que hemos hecho no nos han permitido encontrar una sola empresa colombiana que pase del 70. El nivel de la eficiencia de las empresas colombianas es tremendamente lamentable. ¿Sí? Y ahí nuestra pobreza en términos de desarrollo económico. Entonces yo tengo ahí mi índice de eficiencia organizacional. Observen ustedes que aquí yo estoy haciendo el índice de excelencia por un método de doble ponderación. Un método de doble ponderación, es decir, los distintos factores que se evalúan son ponderados de acuerdo a su importancia para la excelencia. Esas ponderaciones son fundamentalmente determinadas por criterio profesional del evaluador. Y aquí obtenemos igualmente un índice de eficiencia organizacional. Cuando nosotros tenemos ese índice de eficiencia organizacional, entonces cogemos el patrimonio financiero potencial, que ya miramos la fórmula, el valor económico de mercado, lo dividimos por el índice de eficiencia organizacional y obtenemos el patrimonio financiero potencial, que es el máximo de valor que puede alcanzar una empresa en marcha. Un método totalmente distinto a lo que nosotros conocemos normalmente. Es una innovación y ha resultado de una gran utilidad para diversos fines. Se puede aplicar como un método de control para hacer evaluación de la gestión. A ver qué tan bien lo está haciendo la gestión. Se puede utilizar como un método de valoración. Es decir, sus usos pueden ser diversos. Quiere decir que nosotros sí podemos hacer cositas y no ser sencillamente operadores de lo que nos traen. Ahora voy a presentar lo más esperado por el auditorio. Muchas gracias. Quienes estén interesados, entonces ahí hay dos lugares en que pueden buscar
materiales míos. Uno es un canal de YouTube, puede ser ese, o simplemente youtube.com Rafael Franco Ruiz. Ahí hay unas 40 videoconferencias supremamente cortas, ninguna dura más de 3 horas. Eso es mejor que ver a Batman. O en unilibre.academia.edu, Rafael Franco Ruiz, donde pueden encontrar unos 16 libros que pueden bajar gratuitamente y unos 30 artículos que han sido publicados en diversas revistas indexadas. Entonces, ahora sí, muchas gracias.